Hola chicos, feliz tarde. Disculpen la demora, pero bueno, como ustedes saben, esta semana me tocó como que ponerme al día con la agenda que tuve que modificar la semana pasada por el tema personal que les dije que atravesé. Y quería aprovechar también la oportunidad para darle las gracias por sus palabras. He recibido mensajes muy bonitos, de aliento, de fuerza, de resiliencia. Bueno, y esa es la idea. De verdad que han sido unos días muy heavy emocionalmente para mí, de mucha sobrecarga emocional. Eh, Creo que hasta gripe me dio, o sea, han sido días muy rudos. Y bueno, sobre la marcha he tratado como que de ponerme al día. Y bueno, como que la gente también se puso al día porque han dejado un montón de preguntas. Es increíble la cantidad de preguntas, fíjense todas las preguntas que dejaron. Estas son las preguntas ¿cómo es que se llama? Del chat del grupo de WhatsApp. Y bueno, como siempre, como todas las semanas, voy a comenzar dándole prioridad a las preguntas que dejaron en el grupo de WhatsApp y luego las preguntas que dejaron en la cajita de Instagram y sobre la marcha todas las dudas que vayan surgiendo en el chat en vivo, ¿ok? Espérense un momentico que esto que me está sonando, eh, me está, recibí una llamada pero la puse en silenciar con mi reloj, ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las preguntas del live. MGP me pregunta que cuál es mi opinión acerca de la hidroterapia de colon y que si se puede hacer con divertículos. Entonces, mi opinión es, la hidroterapia de colon es una excelente herramienta terapéutica para mejorar el peristaltismo, es decir, el movimiento del intestino, cuando el intestino es perezoso, por ejemplo, para ayudar a las personas que tienen pedazos del colon más largas de lo habitual o más enrolladas de lo habitual, por ejemplo, cuando tienen el transverso muy enrollado, o los casos de las personas que tienen megacolon, que es el colon 2 veces más largo de lo normal, es personas que tienen estreñimiento crónico, personas que tienen molestias articulares por acumulación de toxinas, personas que tienen molestias en piel, personas que tienen disbiosis intestinal, porque recuerden que la mayoría de las bacterias se alojan a nivel del colon y reordenar ese ecosistema con terapias como la hidroterapia de colon, que eso es simplemente agua purificada y calentada a la temperatura corporal, mecánicamente colocada, con asistencia de un enfermero, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Yo lo recomiendo al 100%, de hecho es uno de los protocolos terapéuticos que utilizo con algunos pacientes, no con todos, este, pero hay sus contraindicaciones. Por ejemplo, con divertículos definitivamente MGP no lo puedes hacer, ¿ok? Porque la cánula puede tocar alguno de esos divertículos, reventarlos y generarte una diverticulosis, mandarte a una clínica, o sea, generarte una emergencia sin necesidad, ¿ok? Personas que tienen enfermedad de Crohn tienen que tener cuidado también. Personas que tienen hemorroides activas con fisura anal activa no deberían hacerlas. Entonces sí hay sus contraindicaciones, ¿ok? Pero en líneas generales, pues para mí es una excelente herramienta terapéutica. Yo siempre la he utilizado, no de 3 años para acá, o sea, tengo más de 7 años utilizando este protocolo y me ha funcionado súper bien, ¿ok? Xiomara me pregunta, Xiomara me pregunta que si los niños pueden tomar adaptógenos. Una vez más, Xiomara, yo no soy pediatra, ¿ok? Pero a mí la lógica me dice que un niño es un terreno virgen, es un terreno en donde tú con buenos hábitos de vida y buenos hábitos nutricionales puedes hacer muchas cosas. Puedes crear un ecosistema bacteriano diverso, nutritivo, y con la alimentación puedes generar los prebióticos que van a mantener alimentado y balanceado ese ecosistema. Entonces, si ese niño juega, se expone a la luz del día, duerme temprano, se le bloquean las pantallas, ese niño debería tener salud y no debería requerir ningún tipo de suplemento ni ningún tipo de adaptógeno. Aunque los adaptógenos no tienen efectos secundarios, ¿verdad? Yo creería, o sea, la lógica que a mí me dice es que no necesitan los niños ningún tipo de uso adaptogénico. ¿Por qué? Porque son terrenos nobles, terrenos limpios, que con simple corrigiendo hábitos de vida, hábitos nutricionales, sería suficiente. ¿Ok? Sin embargo, una vez más,
tú puedes recurrir a la opinión de un pediatra puericultor, un pediatra funcional, de repente te da una opinión distinta y es válida porque ese es su área de acción. Entonces, pero desde mi perspectiva, no es necesario, ¿ok? Mercy me pregunta, ¿qué puedo usar para hongos en la piel? Para hongos en la piel puedes utilizar emplastes hechos con aceite de coco, le puedes colocar un poquito de ajo machacado y aceite esencial de orégano todos los santos días. O sea, tienes que ser consistente en el protocolo. O sea, todos los días te puedes colocar una media, o que puedes hacerlo en la noche, si en el día se te complica, ¿ok? Pero nada va a funcionar si internamente no lo apoyas con coherencia con el estilo de vida. O sea, si tú estás haciendo un protocolo para quitarte un hongo, ¿ok? Pero tú sigues comiendo alto en carbohidrato, alto en azúcar, alto en caseína 1, no controlas el estrés, tienes cronodisrupción, ese hongo va a reincidir, ¿ok? Porque vuelvo y repito, la piel es una mucosa que está conectada a la mucosa principal que es el intestino. Entonces, la piel es un reflejo de cómo estamos por dentro. No se trabaja de afuera hacia adentro, se trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, tú puedes hacer este protocolo, pero si no lo apoyas con coherencia al estilo de vida, pues eso va a ser reincidente, ¿ok? Ajá. Niurka me pregunta, ¿hay diferencia metabólica entre entrenar pesas en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cuál es el horario más efectivo? Bueno, fíjate. La realidad es que si hay un horario, de acuerdo con el ritmo circadiano, hay mejores horarios que otros para entrenar pesas. Por ejemplo, hay un pico de testosterona natural entre las 9 y las 11 de la mañana. Entonces, por ejemplo, la mujer que no es dominante en testosterona, que es dominante en estrógeno, podemos montarnos en esa curva de testosterona para anabolizar, o sea, para crear masa muscular. Hay otra curva que está entre las 4 y las 6 de la tarde, ¿ok? Yo pensaba que era entre las 6 y las 8, pero actualizándome entre 4 y 6 de la tarde, hay otra oportunidad para montarnos en esa curva e hipertrofiar, anabolizar. Sin embargo, pues a veces tu realidad puede distar mucho de esos ambientes idóneos. Al final del día, pues en el momento que tú lo puedas hacer, definitivamente va a ser el momento correcto para ti, para tu caso en particular. ¿Ok? Ajá. Angie me pregunta que ha leído mucho acerca de los beneficios del calostro y consiguió calostros de vacas de pastoreo. Es beneficioso. El calostro humano es beneficioso para el humano, ¿ok? Sobre todo para aquellas personas que tuvieron parto por cesárea, que no fueron amamantados, no tuvieron o sea, no recibieron esos factores de transferencia, esas células inmunológicas que da el calostro como tal, por ejemplo, la Akkermansia mucinífila, que es una de las cepas probióticas más importantes que nos da salud desde todo punto de vista, se pierde cuando las personas no recibieron calostro, cuando no fueron amamantados, no recibieron lactancia o recibieron muchos antibióticos, etcétera, una mala alimentación de niños, ¿ok? Entonces, el calostro es positivo, pero el calostro humano, de hecho lo venden, ¿ok? El calostro humano, porque aunque te digan calostro de vacas alimentadas con pasto, tú tienes que asegurarte de que realmente ese calostro venga de la caseína A2. La caseína A2 es la única compatible con el ser humano, ¿ok? Esa es la única recomendación que te puedo dar. Ajá, Mercy me pregunta, ¿puedo tomar todos los suplementos juntos? DHEA, vitamina C, cúrcuma, minerales y complejo B. No, ¿verdad? Tiene que haber coherencia. Todas las hormonas tienen pulsos de acuerdo al ritmo circadiano. Entonces, la DHEA debe tomarse en ayunas o al mediodía sola. Sería buena idea unirla con la vitamina C porque como es una hormona que se produce a nivel de la cápsula suprarrenal, la vitamina C ayuda mucho al funcionamiento de la cápsula suprarrenal. O sea, en teoría, pues se pudiesen complementar, ¿ok? Ahora, la cúrcuma yo no la uniría con nada, la tomaría sola, y los minerales sí se pueden combinar con el complejo B, ¿ok? Entonces, cada cosa tiene su lugar. Yolime Castillo me pregunta, tomo glicina para el descanso, pero tengo la sensación de que es dulce. Fíjate tú, la glicina, si la estás tomando en polvo y es pura, o sea, porque tú tienes que leer que diga 100% glicina, no debería ser dulce. De hecho, tiene un sabor medio raro.
revisa bien tu producto, ¿ok? Pero la glicina es maravillosa para estimular el parasimpático, para mejorar el descanso, para sanar y desinflamar el intestino, para bajar la temperatura corporal y dormir mejor, ¿ok? La glicina se trabaja, recuérdate, a partir de 5, o sea, de 5 gramos en adelante, pero revisa la calidad de tu producto, porque a lo mejor, si viene combinada, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Con alguna levadura, con yeast es levadura, puede venir con levadura, si tiene lactosa, si tiene almidón, starch, todo eso puede hacer que la cosa te sepa dulce, o si tiene maltodextrina, o si tiene algún edulcorante. Entonces, revisa la composición, trata de consumir productos que sean puros, ¿ok? Ajá. Ajá, Ana María me pregunta, o sea, ¿cómo puede ser que la PSA salga normal y con un estudio de resonancia arroje que hay cáncer de próstata? Sí puede pasar, corazón. Por eso es que a los hombres, ¿verdad? Después de los 40, pero esto ha cambiado un poco el criterio porque incluso ahora le dicen que a más temprana edad, a partir de los 35 años, el hombre sí o sí deben hacerle tacto rectal. ¿Por qué? Porque la PSA o los marcadores tumorales pueden salir aparentemente normales o levemente elevados, pero cuando el médico, o sea, el urólogo está palpando, sí puede sentir una masa. De hecho, yo he visto muchos casos en donde gracias al tacto rectal les descubren cánceres en estadios iniciales. Entonces, por eso es que siempre en el hombre, y al igual que la mujer, o sea, la mujer tiene que hacerse hormonas y tiene que hacerse los marcadores tumorales, pero también tiene que contrastarlo con el examen físico, con el eco, con la citología y pare de contar. Lo mismo tiene que hacer el hombre, lo que pasa es que hay un tema de machismo, pero eso hay que hacerlo, ¿ok? Entonces, sí puede pasar, es muy común, por eso es que es importante hacer complemento de los exámenes. Eh, Carolina Cris me pregunta, ¿por qué puede salir elevada la amilasa en analítica sanguínea? La amilasa es una enzima que se estimula desde la salivación, ¿ok? Eso puede salir un falso positivo, puede salir elevado si tú, por ejemplo, dependiendo de cómo haya sido la ingesta, las 12 horas antes o las 10 horas antes de que te tomaste el examen. Si esa ingesta fue alta en carbohidratos, oh sorpresa, va a salir alta la enzima que más demandó mi cuerpo para metabolizar, ¿ok? Entonces, todo depende de cómo haya sido el contexto del examen que te hiciste. O sea, no es nada de preocuparse. Básicamente tienes que mirar el contexto con el cual te hiciste el examen, ¿ok? Por ejemplo, si la persona se hace el examen, ¿verdad? Y no come carbohidratos, lleva una alimentación cetogénica y se hace el examen, lo más seguro es que le salga la lipasa bastante elevada. Eso es completamente normal, es coherente al contexto de la persona. ¿Ok? Grisela me pregunta, he leído que la fruta es mejor comerla sola porque fermenta o entre comidas, o entre comidas. ¿Qué pasa con la insulina si la como sola y en esos horarios? Número uno, yo sé por dónde va, Grisela. Número uno no debe picar, ¿ok? No se debe picar. Se debe comer 2 o 3 veces al día. Y ya eso está mandado a recoger. Eso era un concepto que se manejaba mucho en la trofología. La trofología es el arte de combinar los alimentos. Pero ya sabemos que no pasa absolutamente nada. Lo ideal es comerla al final de la comida, ¿ok? Al final de la comida, o sea, como postre o cierre, ¿ok? Si comes la fruta sola, indudablemente va a haber un pico de glucosa y por ende va a haber un pico de insulina. No conviene comerla sola, mejor si viene acompañada con proteína y con grasa, ¿ok? Esa es la idea. Janeline me pregunta, ¿cómo contrarrestar los calores y la baja de líbido en la menopausia? Tengo 49 años, tengo fibrosis hepática, y bueno, y luego me preguntó otra cosa de la presión arterial, y decirte varias cosas. Tienes fibrosis hepática, esto es importante, porque tienes alterado el órgano filtro principal de nuestro cuerpo que se encarga de metabolizar el exceso de hormonas que está en el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, tú puedes tener menopausia, ¿verdad?
Pero siempre, tanto en el hombre como en la mujer, van a haber estrógenos, porque la grasa corporal excreta estrógeno. Si tú tienes el hígado comprometido, ese metabolismo, o sea, esas fases de detoxificación, fase 1 y fase 2, no se están dando de manera eficiente, con lo cual hay recirculación de los estrógenos en tu cuerpo. Entonces, tú debes tener dominancia estrogénica. La dominancia estrogénica, aún estando en menopausia, es lo que te está generando esos calores nocturnos. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer dos cosas. Bueno, hay gente que cree y no cree, pero puedes, por ejemplo, suplementar con pregnenolona, que es la precursora de la progesterona, en la noche, que te va a ayudar a bajar los calores, a dormir más y a darle ese precursor para que tu cápsula adrenal produzca progesterona. 2, puedes utilizar Shatavari, que es un adaptógeno que ayuda a la mujer en la menopausia para contrarrestar pues, esas curvas de estrógeno. 3, puedes utilizar junto con un ginecólogo funcional el uso de gel de progesterona bioidéntica, ¿ok? No artificial, progesterona bioidéntica, que normalmente tienen que hacerla a la dosis que tú la necesites y se te coloca, o te la colocas en la ingle, en los muslos, en los codos, en el vientre, y eso te puede ayudar. Entonces ahí tienes tres cositas, o el uso de pregnenolona como suplemento en las noches, adaptógenos como el Shatavari, o el uso, obviamente prescrito por tu médico, porque eso tiene que ser una fórmula magistral, de gel de progesterona bioidéntica. Y eso te va a ayudar con todo eso, ¿ok? Y obviamente está súper comprometido el hígado, que la cosa se pone heavy porque, vuelvo y repito, el hígado se encarga de metabolizar el exceso de hormonas que ya hicieron su trabajo y que deben ser desechadas en el torrente sanguíneo. Entonces, si el hígado no hace su trabajo, hay una recirculación y eso genera muchos problemas a nivel de salud. Entonces, ahí está complicada la cosa. Concomitantemente, me dices que tu presión arterial la tienes en 125/93. Es decir, que la presión diastólica la tienes hacia la alza. Y esa preocupa mucho, ¿verdad? Porque esa es la presión, o sea, entre que el corazón se contrae y se relaja, esa es la diastólica, ¿verdad? Y genera mucha complicación. Probablemente, a mí lo que me dice la lógica sin conocerte, esto va relacionado entonces con la función hepática, ¿ok? Va relacionado también con los niveles de triglicéridos, con los niveles de ácido úrico, con los niveles de homocisteína. Si tú corriges todo eso, la presión arterial se regula, ¿ok? O sea, es que todo en el cuerpo está conectado. Entonces, a mí me parece que tu eje central es el tema hepático. O sea, tú tienes que mejorar el entorno hepático para que todo lo demás se corrija, ¿ok? Esa es la coherencia. Uno tiene que empezar desde la base raíz, o sea, trabajar la causa raíz para que todo lo demás se corrija, ¿ok? Pero está complicadito o sea, sí, es un caso complejo, pero no quiere decir que no se pueda trabajar. Lo que pasa es que te va a tomar tiempo, porque bueno, ya tienes fibrosis hepática. Eso es importante. Juani me pregunta, una niña de 16 años que por más de comer saludable no pierde peso y está acumulando grasa en el tronco y en los brazos. ¿Qué puede ser? Bueno, fíjate, ¿cuál es la recomendación que yo te hago? Tienes que llevarla a un ginecólogo y tienes que hacerle exámenes para determinar o detectar si tiene el síndrome de ovario poliquístico, porque la ganancia de grasa a nivel del tronco tiene que ver mucho con el síndrome de ovario poliquístico, tiene que ver con resistencia a la insulina, con elevación de los andrógenos, ¿verdad? Y si tú ves, claro, y tú me dices por más que comas saludable, o sea, comer saludable es como, ¿sabes? Es como algo tan amplio y como que no, para una persona comer saludable puede ser no puede significar no lo mismo para otra persona, ¿ok? O sea, es como algo muy utópico. O sea, habría que revisar a profundidad si realmente esa alimentación es saludable para esa persona, porque cada persona tiene un contexto diferente, ¿ok? Pero mi recomendación es que le hagas los exámenes, tienes que evaluar cómo está la insulina en ayunas y postprandial, glucosa en ayunas y postprandial, hemoglobina glicosilada, tú misma sacar el índice OMAIR, tienes que evaluar cómo están los triglicéridos, las enzimas hepáticas, tienes que evaluar también cómo están, por ejemplo, los andrógenos, tienes que evaluar cómo está la DHEA sulfato, la androstenodiona, testosterona total, libre, ¿ok? ¿En qué momento? Entre el día 3 y el día 5 del sangrado menstrual. Entonces, eso, más el examen físico, ver si tiene acné,
si tiene hirsutismo, o sea, esos vellos, si tiene seborrea, si tiene caída de cabello como los hombres en las entradas y en la coronilla, ver cómo está el comportamiento de sus ciclos menstruales, nos puede dar todas las señales para saber si esa persona tiene el síndrome de ovario poliquístico. Porque si tú ves que la acumulación de grasa está allí, es más parecido al hombre, eso es más androgénico. Entonces, por ahí van los tiros, de acuerdo a mi experiencia. Ajá. Este. Natalie Aules. Por favor, nos pudieses hablar a profundidad de los enemas de café. Bueno, mi corazón. Hablarte de los enemas de café, aquí nos demoraríamos horas. Todo ese protocolo, tú lo vas a entender, la historia, qué esperar, qué mejora, qué no mejora, en quiénes sí, en quiénes no, cuál es el procedimiento. Eso lo tienes, por ejemplo, en mi ebook. En mi ebook de 120 días para sanar, dentro de los protocolos está la explicación de los enemas de café. Los enemas de café son de café puro. El café debe ser orgánico, en la cantidad que indica el protocolo, ¿verdad? Se trabaja en secuencia. Y lo más importante de los enemas de café no es el abordaje colónico, porque claramente al tú meter la cánula a nivel rectal, ¿verdad? Y al ir al baño, sí es cierto que estás vaciando el colon, ¿ok? Pero lo más importante es que hay una absorción del ácido cafeico, entre otros ácidos, a nivel hepático. Entonces, la mayor potencia que tiene el enema de café es la estimulación del principal antioxidante de antioxidantes que tenemos enzimático en el cuerpo, que es el glutatión peroxidasa. Y ese antioxidante es súper importante para hacer todas las fases de detoxificación del hígado, ¿ok? Por ejemplo, es importante cuando hay autoinmunes, cuando hay neurodegenerativas, cuando hay cáncer, ¿entiendes? Entonces, no en todos los casos es válido hacer ese tipo de protocolo, pero o sea, vamos a decir, el impacto mayor que tiene no es a nivel colónico, paradójicamente, aunque uno vaya para el baño. El impacto mayor lo tienes a nivel hepático, el efecto que hace los componentes del café a nivel hepático para aumentar la producción de forma natural de glutatión peroxidasa. ¿Ok? Luego tenemos a Magda. No, perdón, a Linda Garrido. Linda Garrido me pregunta, ¿cómo tomar la glutamina y la creatina y en qué dosis? Fíjate, la glutamina tú la puedes tomar dependiendo, porque si tienes estreñimiento, yo te diría que no sea más de 5 gramos. De hecho, utiliza 3 gramos y lo puedes tomar para romper el ayuno, ¿ok? Si quieres desinflamar y sellar el intestino o antes de acostarte, sería una buena idea, ¿ok? Piensa en glutamina, intestino, no pienses en glutamina, ejercicio, y eso está mandado a recoger. Ahora, la creatina depende para qué lo quieras, porque si la creatina tú lo quieres para mejorar la sinapsis cerebral, que es la conexión entre las neuronas, tener más rendimiento cognitivo, más concentración, en ayunas, ¿ok? Si lo quieres para un mejor desempeño deportivo, o sea, para generar más fosfo-ATP, fosfocreatina, mover más peso en el gimnasio de 30 a 40 minutos antes de entrenar. O puede ser perientrenamiento para aquellas personas que tienen sesiones de entrenamiento de 90 minutos o más, ¿ok? O para las personas que son muy delgaditas y prefieren tomar la creatina después del entrenamiento, chévere, porque si lo hago con un pico de insulina, la creatina entra más rápido al músculo, recluta más agua, hidrata más el músculo y te ayuda como que a estas personas que son flaquitas como que a verse más rellenitas, porque la creatina arrastra mucha agua. Entonces, todo depende como lo quieras. La creatina se toma 5 gramos diarios, ¿ok? Tienes que buscar monohidrato de creatina o creatina micronizada, pura, ¿ok? Y la glutamina, vuelvo y repito, si tienes estreñimiento de 3 gramos hacia abajo, la creatina se toma para hacer un protocolo terapéutico, tiene que ver con el intestino, ¿ok? Y se puede tomar para romper el ayuno, o sea, antes de comenzar a comer tu comida real, ¿ok? En vez de tomar colágeno, en vez de tomar caldo de hueso, te tomas la glutamina o antes de dormir, ¿ok? Magda me pregunta, niño con intestino perezoso, el pediatra le mandó un medicamento, ¿qué puedo recomendar? Mira, fíjate, para el intestino perezoso, cónchale, ahí habría que ver, porque, fíjate, hay algunos, es como que un tema muy amplio. Número uno, hay niños que se trauman cuando dejan el pañal. Yo lo he visto por mis amigas que tienen hijos.
¿ok? Vuelvo y repito, yo no veo edad pediátrica, pero hay niños que en la guardería se trauman con el tema de hacer pupú. Les da pena, no avisan y se aguantan. Y eso hace que el intestino se vuelva perezoso, ¿ok? Puede ser estructural, puede ser, vuelvo y repito, que el transverso, el colon ascendente o descendente tengan un largo irregular, ¿ok? O exista un megacolon, que es raro en hombres, es más común en mujeres, pero puede existir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí ayuda el movimiento. Por ejemplo, comenzar el día tomando de 500 hasta 1 litro de agua tibia a la temperatura corporal, con sal marina, puede estimular el peristaltismo, o con un poquito de limón puede estimular el peristaltismo. Se le puede hacer masajitos en la barriga en dirección a las agujas del reloj, eso puede estimular el peristaltismo. El movimiento como tal, o sea, moverse, caminar, estimula el peristaltismo, ¿ok? Y luego de allí, pues yo te diría, tienes que revisar la alimentación, o sea, tú tienes que tratar de que no haya ninguna molécula que agreda o que pueda dañar esa empalizada intestinal, que pueda empeorar el estreñimiento, o sea, o el vaciado. Entonces, me colocaste ahí, pasa que la pregunta era muy larga y de verdad que lo copié lo más rápido que pude. Me dices que no come harina, que no come pastas, pero ajá, o sea, tú tienes que ver si está consumiendo granos, todo el reino de los antinutrientes, si está comiendo lácteos y derivados, caseína A1, todo eso va a dañar el intestino. Entonces, vuelvo y repito. Primero, tienes que ver si no hay un trauma ahí asociado con el tema del despegue del pañal y todo eso. Luego tienes que ver si no es un tema estructural. El tema de la hidratación, darle masajitos, la alimentación correcta, antiinflamatoria, amiga del intestino, ¿ok? Y luego puedes darle full caldo de hueso, por lo menos unas 3 veces al día. Caldo de hueso, caldo de hueso, caldo de hueso, caldo de hueso, para ir desinflamando y reparando, desinflamando y reparando, a ver qué ocurre. Entonces esos son los consejos que por mi lado yo te puedo dar, ¿ok? Eh, Yulimar, Yulimar Pilar Eñe me dice que todos los días está teniendo las manos hinchadas, dormidas y está sintiendo dolor articular. ¿Qué puede ser? Bueno, corazón. Número 1, verifica cómo está tu hidratación a partir de electrolitos como sodio, magnesio, potasio, ¿verdad? Luego tienes que evaluar cómo están tus niveles de cortisol. Cortisol elevado genera edema, retención de líquido. Eso por un lado. Ahora, ya el dolor articular más el edema, yo te diría, mira, y no es para asustarte, simplemente la coherencia, ¿verdad? Uno debe hacerse, la proteína C reactiva, debes hacerte factor reumatoideo y debes hacerte anticuerpos antitiroideos, porque hay cierta sintomatología cuando hay Hashimoto y autoinmune tiroideo, donde puedes cursar con adormecimiento de mano, inflamación, dolor articular. Yo lo he sentido cuando yo pues comencé con mis síntomas. Entonces, habría que descartar muchas cosas a ver qué es lo que está pasando en ti, porque ya estás teniendo edema, inflamación y estás teniendo también dolor articular. También debo decirte que hay personas que tienen fatiga adrenal, que no tiene nada que ver con el cortisol elevado. Cortisol elevado por mucho tiempo se llama sobrecarga adrenal. Cuando por mucho tiempo estuvimos de esa manera, cuando hay una caída bastante importante del cortisol, la DHEA está por el subsuelo, eso de la mano con una pobre vitamina D, se llama fatiga adrenal. Ante la fatiga adrenal nos duele la vida. No te puedes parar de la cama, no produces los corticoides internos para desinflamarte, tienes edema, tienes dolor, ¿ok? Entonces comienza por eso, ve cómo están tus niveles de vitamina D, ve cómo está la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio sistémico, no te dice dónde está, simplemente te dice si hay o no hay inflamación. Yo me evaluaría, yo evaluaría la DHEA sulfato, la prolactina, el cortisol, 24 horas, ¿ok? Comenzaría por eso y me haría el factor reumatoideo Porcia. A ver qué tal. Ajá. Entonces, bueno, esas son las preguntas que me dejaron por el grupo de WhatsApp. Voy aquí respondiendo entonces. Ajá. A ver aquí. Hola, ¿es verdad que tomar todos los días vinagre de manzana va a desmineralizar mis huesos? Falso. Eso no tiene nada que ver. Acuérdate que el vinagre de manzana con sorbete para no dañarte el esmalte dental y siempre disuelto en agua. Mm.
Majo, buenas noches. ¿Cuáles son las causas de estreñimiento en niños de 6 años, por favor? Opciones, lo acabamos de conversar, corazón. Sí, ya cuando esto quede grabado, escúchalo desde el principio. Hay niños que tienen estreñimiento porque hicieron un mal despegue del pañal. O sea, hay niños que no les enseñaron a avisar o les daba pena. Yo lo he visto en mis amigas que tienen hijos. Es un trauma ahí con el despegue del pañal. Aguantan mucho, no dicen nada, no avisan, ¿ok? Vuelvo y repito, puede ser un tema estructural, o sea, del largo y la composición del colon, transverso, ascendente, descendente, ¿ok? Eso es importante evaluarlo. La hidratación del niño y luego la alimentación del niño. Un niño que vive a punta de cereal, pan, queso, obviamente no va a tener un intestino de calidad. Eso es importante. Entonces, por favor, escucha todo lo que conversé un poquito antes, que ahí hablo del estreñimiento en niños. Ajá. Mm. Dice Majo, ¿crees que el Botox en la cara es dañino a largo plazo o tóxico? Mira, yo no soy quien para decirte qué hacer o no. Obviamente se llama toxina botulínica. Yo pienso que colocado de la mano de un profesional, que sea médico, especialista en el manejo de la toxina, en cantidades pequeñas, ¿verdad? No a lo loco. Si a ti te hacen sentir bien, no hay problema. Por ejemplo, yo he analizado, no lo he hecho todavía, la posibilidad de ponerme Botox en el macetero, aquí. Me lo han recomendado muchísimo para el bruxismo. Obviamente mi bruxismo es un bruxismo por estrés. Y yo ahorita estoy utilizando una placa, o sea, una placa que es lo que me ha permitido no romperme ninguna pieza dental. Pero muchos, incluso pacientes me han dicho que ellos se han puesto como 3 punticos aquí de Botox y les ha cambiado la vida. O sea, yo lo estoy pensando. Entonces yo no soy quien para decirte si te lo vas a hacer o no te lo vas a hacer. Si es a nivel estético, si lo vas a hacer, hazlo de la mano de un profesional, no te vuelvas loca o loco poniéndotelo, y esa sería como que la recomendación. Ajá, vamos a ver por aquí. Niño de 5 años, estreñimiento, ¿se puede suplementar con magnesio? Sí, este, sí, porque llegar a las recomendaciones diarias de un niño, que son un poquito menos, en adultos de 400 a 600 miligramos y de un niño es la mitad, a veces con comida se pone muy cuesta arriba. Concha, le tendría que comerse un aguacate completo, unas 3 o 4 porciones de vegetales entre crudos y cocidos, y los niños son un poco complicados, pero de repente lo puedes ayudar con cloruro de magnesio, lo puedes ayudar con citrato de magnesio, ¿sabes? O hacerle la fórmula de hidratación casera que yo tengo en el feed de Instagram, que yo de verdad que se lo recomiendo a Raimundo y todo el mundo porque eso es maravilloso. Quizás eso también lo puede ayudar, ¿ok? Ah, consejos de alimentación y cómo tratar intestino inflamado. Primero, lo más importante es controlar el estrés. Eh, ya con la práctica pues, profesional que tengo, yo me doy cuenta que la principal causa que jode el intestino es el estrés, mal manejado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cambia el comportamiento de las células inmunológicas que recaen un 80% en el intestino, tiene la capacidad de alterar el pH de todo el tubo gastrointestinal, o sea, en la parte que tiene que estar ácida la alcaliniza y viceversa, y todo eso daña el funcionamiento intestinal. Entonces, lo principal es controlar el estrés, ¿ok? Puede ser pues con respiración, meditación, hacer grounding, abrazar un árbol, estimular el nervio vago. Yo les hice un video en mi canal de YouTube, les invito a que vayan, que habla específicamente del nervio vago y todas las herramientas que yo puedo utilizar para estimularlo. El nervio vago es maravilloso porque conecta al cerebro, ¿ok? Desde la base encefálica, vaga por aquí y conecta con el intestino. Entonces, al activar el parasimpático, yo estoy activando la ruta de reparación, regeneración, dilatación, relajación. Entonces, por ejemplo, sonidos guturales, hacer el yoga. Ahí está todo lo que ustedes pueden hacer para estimular el nervio vago. Ayuda mucho al intestino. O sea, como está aquí y viceversa. Hay una conexión bidireccional. ¿Ok? Más allá de eso, aumentar los niveles de vitamina D, porque la vitamina D es inmunomoduladora y tiene receptores en todas las células del cuerpo. No hay ninguna célula que no tenga receptores de vitamina D. ¿Ok? Y aparte de eso,
llevar una alimentación antiinflamatoria y evitar las moléculas que agreden el intestino. Gluten, caseína A1, el azúcar per se y los antinutrientes del reino vegetal, ácido fítico, leptina, eh, saponinas, oxalatos, taninos, solanáceas. Hay que tener cuidado con eso porque eso daña el intestino, sobre todo cuando la exposición es demasiada. O sea, porque vuelvo y repito, un cuerpo que trabaja eficientemente puede lidiar esporádicamente con exposición a moléculas inflamatorias, pero cuando la demanda excede a la oferta del cuerpo, ahí es donde nos enfermamos. ¿Ok? Entonces esa sería como que la recomendación. Majito, se puede tratar la enfermedad de Crohn's naturalmente. Consejos, por favor, por supuesto. Mira, con la enfermedad de Crohn's hay que cambiar la alimentación, ¿ok? La alimentación tiene que ser autoinmune, paleo autoinmune es la que más me gusta a mí. Yo te invitaría a que leas acerca de los posbióticos, como por ejemplo suplementar con butirato. El butirato ayuda mucho en la enfermedad de Crohn. Hay cepas probióticas que son específicas. Por ejemplo, hay pacientes con enfermedad de Crohn que tienen mucha diarrea. Entonces hay una cepa que se llama Saccharomyces boulardii que frena la diarrea, ayuda mucho a la enfermedad de Crohn. Y hay muchísimos protocolos, pero todo eso tiene que ser dirigido. ¿Okay? Pero lo que tú puedes hacer desde tu casa, desde tu lugar, es tener la alimentación correcta, ya te la indiqué, ¿ok? Y recuerden que la salud no está nada más dentro del plato, también está fuera del plato. Entonces yo tengo que tener buen ritmo circadiano, tengo que tener control del estrés, ¿ok? Tengo que dormir bien, hacer actividad física, hidratarme. Todo esto funciona porque es una enfermedad autoinmune. Entonces la autoinmunidad solamente la puedo remitir, ¿ok? Si yo trabajo simultáneamente todos los pilares de la salud. Entonces ese es el mejor consejo que yo te puedo dar. Mm. Mal aliento en niña de 16 años. ¿A qué puede deberse? Eso se llama disbiosis de la mucosa oral. ¿Ok? Si yo tengo disbiosis en la mucosa principal, que es el intestino, todas las mucosas que se conectan, digamos piel, ojos, boca, garganta, vagina, pulmones, van a estar alterados. ¿Ok? Entonces, tienes que llevarlo a un odontólogo o un especialista en enfermedad periodontal, porque a lo mejor tiene mal aliento, se llama halitosis, puede tener alguna enfermedad periodontal en las encías. Allí, pues, yo te diría, yo he hablado mucho de esto. Tienes que enseñarlo a limpiarse su lengua en ayunas, lavarse correctamente los dientes, utilizar la seda dental, nada de enjuagues bucales, nada de utilizar flúor, porque el flúor saca el yodo de la tiroides y calcifica la glándula pineal. Puedes hacerle se llaman estos pulling, estas limpiezas que se hace con aceite de coco, que es natural, pero que no se lo trague, ¿ok? Eso lo puedes hacer. Y básicamente es también trabajar en los hábitos de vida, porque vuelvo y repito, o sea, la salud de la mucosa oral tiene que ver con la salud de la mucosa principal, que es el intestino. La salud se trabaja de afuera hacia adentro. Entonces, como estén mis mucosas, mis otras mucosas, me habla mucho de cómo está mi intestino. ¿Ok? Creo que esto les he hablado desde que comencé el live. Entonces, revisa todo eso. Esa es la recomendación que yo te daría. Hola, Majo. Maja me puso. Para una operación de rodilla, un cicatrizante natural es el de aloe vera. O sea, en la herida te puedes colocar sábila. Si no cierra por otras razones, porque tengas pérdida de colágeno, porque tengas diabetes, bueno, ya ahí tienes que, sabes, utilizar, un día compartí, puedes utilizar hidrolizado de suero de leche neutro, puedes utilizar, bueno, tienes que reforzar ahí la toma de colágeno y de vitamina C, que es precursora de colágeno, y el colágeno es la proteína más estructural que tenemos, la que va a ayudar a cicatrizar y regenerar, ¿ok? Subir los niveles de vitamina D, todo eso te va a ayudar a cicatrizar. Hola, Majo. ¿Cuáles son los valores funcionales de la proteína C reactiva? Siempre por debajo de 1.
Hay laboratorios que son tan flexibles, hay laboratorios que te ponen desde 0 hasta 20. Y el valor óptimo es por debajo de 1. Mejor que estés cercano a 0. ¿Ok? ¿Y cómo logras estar cercano a 0? Con un estilo de vida antiinflamatorio. Hola Majo, ¿qué es la velocidad de sedimentación de eritrocitos? La BCG es otro marcador. Cuando a ti te hacen la biometría hemática, en otros países le llaman hematología, te dan ese valor. Eso es un valor indirecto que habla de inflamación. ¿Ok? Si está muy elevado, te habla de inflamación. También puede ser un predictor de riesgo cardiovascular, al igual que la proteína C reactiva. ¿Ok? Entonces, bueno, es otro marcador indirecto de inflamación. Hola, ¿cómo se mantiene una proteína C reactiva bien? Ya expliqué, con un estilo de vida antiinflamatorio. Mm. Gracias, gracias, gracias por todo lo que enseñas. Gracias por dejarme estas palabras. Tomar vinagre de manzana desmineraliza mis huesos. Corazón, ya te respondí que no. Es totalmente incoherente. De hecho, el vinagre de manzana mantiene el tono del pH del estómago. Si mi estómago es correctamente ácido, yo absorbo los minerales de la comida. Más bien me mineralizo. O sea, es totalmente contradictorio. ¿Cómo sobrellevar el síndrome de Sjögren? No quiero esteroides. Bueno, fíjate, qué buena pregunta. En mi canal de YouTube, creo que hace menos de un mes, yo desarrollé una cápsula informativa desde cero, hablando acerca y a profundidad de esta enfermedad autoinmune que tiene implicación en muchas mucosas del cuerpo y en muchos sistemas del cuerpo, ¿verdad? Y te hablo del abordaje alopático, que es de la medicina tradicional, o la medicina que todo el mundo conoce, y a través de lo que puedes hacer en cuanto a tu estilo de vida para sobrellevar esta enfermedad. Entonces, yo te recomiendo con los ojos cerrados que vayas a mi canal de YouTube, Majo Health Coach, te suscribas, que es gratuito, y que escuches a profundidad, hagas las pausas, tomes nota acerca de la enfermedad. ¿Ok? Vamos a ver por aquí las preguntas que hayan dejado en aquí. En un momentico que se me va a caer el teléfono. Gracias por contestar mi pregunta, con mucho gusto. Mi amiga Jennifer, te mando un besito, amiga. Hola, Majito Bella, ¿qué se puede deber que se vaya el periodo menstrual? Lo hablamos. Eso se llama amenorrea hipotalámica, en tu caso, porque te conozco. Un episodio importante de estrés, ¿ok? Estrés. Recuerden que el estrés es muy subjetivo, o sea, depende, la relevancia y la implicación del estrés depende del cristal con que tú veas la vida, ¿ok? El estrés es muy subjetivo y tiene muchas aristas. Entonces, cuando esa carga alostática del estrés supera a la forma con la que el cuerpo puede salirle adelante, hay muchos ejes que se bloquean, pero se bloquean para protegernos, ¿ves? Y eso comienza desde el hipotálamo. Lo hablamos en la clase magistral que tuvimos el mes anterior. Hablamos acerca de qué es lo que pasa en el cuerpo cuando hay esa sobrecarga adrenal. Recuerden que el hipotálamo es el gran traductor del cuerpo, o sea, él evalúa los mensajes externos del cuerpo, digamos luz, oscuridad, las circunstancias que están afuera, y luego él sensa cómo están las hormonas en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Él solamente se comunica con la hipófisis, que es la ejecutora. Entonces él acelera o frena la producción de ciertas hormonas de acuerdo a esos mensajes que recibe, tanto externos como internos del cuerpo. Entonces, si yo tengo una situación hostil de mi vida, de cualquier índole, familiar, laboral, alimentaria, enfermedad o lo que sea, bueno, siempre va a prelar la supervivencia
versus la reproducción, porque el cuerpo siempre va a buscar sobrevivir. Entonces allí, obviamente, el cuerpo quiere que tú salgas adelante. ¿Y cómo lo hace? Bueno, priorizando las hormonas esteroideas antiinflamatorias como el cortisol y la cortisona. ¿Entiendes? Entonces, cuando eso es así, comienza a subir otra hormona concomitantemente, que es la prolactina, que es una hormona de hostilidad, ¿verdad? Que le dice al cuerpo, mira, este no es momento para reproducirte, ni multiplicarte, ni nada. Entonces hay ejes que comienzan a ralentizarse. El primero es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, hipotálamo-hipófisis-gónada. Gónada puede ser ovario o puede ser testículos. Entonces hay un impacto allí. Entonces esta menorrea hipotalámica, fíjate, menorrea hipotalámica. Simplemente pues el hipotálamo tradujo esos mensajes que dio tu cuerpo y hubo un cese en producción hormonal, ¿ok? De estas hormonas hipofisiarias. Eso es lo que está pasando. Entonces ahí, pues, ¿cómo se soluciona? En tu caso en particular, que lo conozco, es pues trabajando en darle seguridad y tranquilidad al cuerpo, ¿ok? Elevando los niveles de vitamina D, estando más al aire libre, meditando, respirando, cantando, estimulando el nervio vago, durmiendo más, que mi alimentación no sea otro foco de agresión, que mi alimentación más bien le dé nutrición y tranquilidad, que nutra mi cápsula adrenal. Por ejemplo, la cápsula adrenal se ve muy beneficiada con la grasa animal, con el colesterol, con altos niveles de vitamina C, con todas las vitaminas del complejo B, pero sobre todo el ácido pantoténico, la vitamina B5, nutre mucho la cápsula adrenal. Hay adaptógenos como la ashwagandha, que también ayuda a darle cierta tranquilidad al cuerpo y apoyar un poco lo que está pasando. Y bueno, sobre todo hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque cuando uno genera un daño al cuerpo a nivel hormonal, eso no sucedió de ayer para hoy. Entonces, con la misma coherencia, paciencia y tranquilidad, uno tiene que ir haciendo los cambios para que todo se estabilice. Que sí se estabiliza, porque yo soy muestra fiel de eso. Yo tuve por 3 años amenorrea hipotalámica. O sea, por 3 años no mi regla. Y aquí estoy yo con mi regla y todo normal, sí se puede. Pero el estrés el estrés hay que manejarlo con pinza. ¿Qué me recomiendas si tengo hipertensión arterial? Número 1, tienes que controlar los niveles de glucosa e insulina en sangre. Recuerden que la glucosa carameliza, endurece los vasos sanguíneos, el endotelio, que es la capa íntima de las arterias. Y si esa capa pierde flexibilidad y se pone dura, por ahí no puede confluir, o sea, no va a fluir la sangre y va a aumentar la presión arterial. Entonces lo primero que tienes que hacer es cerciorarte de que tu ambiente metabólico está ok. Eso por un lado. Aumentar el consumo de omega 3, que es antiinflamatorio, aumentar la ingesta de vitamina C. De repente en tu caso sería interesante hacer un protocolo. Yo te diría que vayas a la página web de Ernesto Prieto Gratacós. Él tiene un protocolo de restauración vascular interesante. Yo en este momento tengo como 3 pacientes que tenemos en común, él ni siquiera me conoce, pero hacen el protocolo de restauración que él propone y yo les llevo la parte de estilo de vida. Y funciona súper bien, claro, él trabaja con unas megadosis altísimas de ácido ascórbico a nivel oral, que ayuda, porque recuerden que el ácido ascórbico ayuda y es precursor del colágeno. Y el colágeno es la molécula principal que compone las paredes sanguíneas, del endotelio, perdón. Entonces recuperar ese colágeno es súper importante porque una de las hipótesis de la hipertensión arterial, de acuerdo con su teoría, es la pérdida del colágeno, que también es un efecto secundario a tener resistencia a la insulina o diabetes e inflamación. Entonces, esa sería como que la recomendación que te puedo dar, FSW. Entonces, bueno, chicos, ya terminando, de verdad que no he parado de hablar, casi tenemos 1 hora de live, han dejado preguntas súper interesantes, como más de 40 preguntas, espero haberlos ayudado. Hay preguntas y hay patologías que me han, o sea, hay preguntas de, fíjense, hay alguien que me preguntó del lupus, pero no sé si fue del WhatsApp. Sí, Carolina. Imagínense, Carolina me preguntó qué recomendaciones les puedo dar para el lupus. Imagínense, el lupus es una de las enfermedades autoinmunes sistémicas más complejas que puede haber en el cuerpo humano. Igual, tengo una cápsula en mi canal de YouTube hablando a profundidad del lupus, cómo se alteran los sistemas y qué se puede hacer a través del estilo de vida y de cierta suplementación natural, porque, ojo, aquí uno no se divorcia de la medicina alopática. Hay veces
que cuando hay un brote importante de autoinmunidad, bien sea en artritis reumatoide, en Sjögren, en lupus, en donde definitivamente pues hay que utilizar corticoides, hay que entrarle suave, se llega al pico, se sale, ¿verdad? Porque los corticoides a largo plazo te van a desregular la glucosa, te van a generar subida de peso, entre otras cosas, ¿verdad? Dañan la microbiota. A veces también es importante utilizar hidroxicloroquina, que es este inmunosupresor. A veces hay que utilizar otros antiinflamatorios no esteroideos, como los AINES, y otras estrategias. Hay gente que utiliza también, ¿cómo se llaman estos? Estos sueros que son con sueros inmunológicos que suelen poner algunos médicos y tienen cabida. Cuando hay un brote de inflamación o un brote autoinmune muy importante y la persona de base no ha cambiado su estilo de vida, ¿cómo sales de la crisis si no te puedes parar? ¿Ok? Ahí tienes que recurrir a la medicina alopática. La medicina alopática es muy buena para resolver cosas agudas, ¿ok? Cosas que te pueden matar al momento. Y ahí, de una vez, te da oportunidad de comenzar a incorporar hábitos, y esos hábitos sostenidos en el tiempo es lo que va a hacer que tú dejes los medicamentos y puedas vivir libre de medicamentos. No es al revés. O sea, hay gente que es muy incoherente, hay gente que dice, no, yo no voy a tomar ningún tipo de medicamento, pero tienes un estilo de vida inadecuado, o sea, que estás esperando o que estás creyendo que va a pasar. O sea, como yo le digo a la gente que toma estatinas, las estatinas son una mierda, pero si la persona tiene sobrepeso, tuvo un infarto, tiene 3 stents y come malísimo, yo entiendo al cardiólogo. El cardiólogo quiere evitar otro infarto, ¿ok? Yo soy enemiga de las estatinas. Yo que le digo a la persona, concha, le date por lo menos un mes, cambia importantemente el estilo de vida. Muévete en un estilo de vida antiinflamatorio y de una deja la estatina. Pero tú no puedes dejar de tomarte la estatina si tú no has cambiado tu estilo de vida. Igual que las personas que están medicadas con diabetes. Tú puedes dejar el medicamento de la diabetes y revertir tu diabetes, pero tú tienes que darle chance a que actúe tus hábitos de vida. Y el cambio de hábitos de vida no actúa de ayer para hoy. O sea, se requiere tiempo. Se requiere tiempo porque también tomó mucho tiempo para llegar a la enfermedad. Entonces, siempre en estas cosas uno tiene que ser muy coherente a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer un tratamiento, un abordaje. Batidos proteicos versus comida real. Siempre es mejor la comida real, pero el batido proteico, si es de buena procedencia, te puede resolver en muchas oportunidades cuando no tienes comida o cuando tienes que salir a la calle y tienes hambre. O sea, vuelvo y repito, es una muleta, es una ayuda, nada en contra. ¿Ok? ¿Qué les estaba diciendo que se me fue? Ajá, que es importante, por ejemplo, en mi caso, en mi punto de acción, que es la nutrición clínica. La nutrición clínica trabaja de la mano con la medicina funcional, ¿ok? O la medicina integrativa. Y la palabra lo dice, es integrar cosas. O sea, no pelearte, no divorciarte de cosas que pueden funcionar. Por ejemplo, cuando viene un paciente oncológico, lo que hacemos es integrar el tratamiento que haya decidido tomar el paciente, ¿verdad? Más el enfoque psicológico, el enfoque del entrenamiento, el enfoque de la suplementación, el enfoque de la alimentación, entre otras cosas. Es integrar, ¿ok? Entonces, eso siempre me gusta aclararlo porque de verdad que hay gente que se va mucho a los extremos. Entonces, no todo es malo, ¿ok? Hay cosas que tienen cabida y uno tiene que ser coherente y ser responsable. O sea, si tú estás tomando un medicamento y tú no has cambiado tu estilo de vida, créeme que el medicamento es lo que está haciendo que no te mueras. ¿Verdad? El medicamento es esa muleta cuando tú no has aprendido a caminar por tus propios medios. Pero cuando tú tienes un estilo de vida adecuado, tienes tus hábitos creados, los refuerzas a diario, no eres ni la sombra de lo que eras 3 meses atrás, ahí es otro cuento. Entonces, como siempre, muchachos, coherencia ante cualquier decisión que vayan a tomar en cuanto a la salud, porque la salud es importante, no es cualquier cosa, es materia importante. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias por haber participado en este live de preguntas y respuestas. Con el favor de Dios, nos vemos el otro miércoles. Creo que volvemos a la hora tradicional, que es 3 de la tarde. Como les dije, esta semana fue por exceso de trabajo que tengo porque reagendé. Pero ya con el favor de Dios, la semana que viene nos ponemos al día con los horarios. Recuerden que este live va a quedar grabado en mi canal de YouTube esta noche. Todas las personas que no formen parte, por ejemplo, del grupo de WhatsApp,
pueden ir a YouTube, como siempre, recuerden suscribirse, que es gratuito y es la forma que ustedes tienen de apoyar a los que creamos contenido gratuito, para que sigamos creciendo, para que sigamos motivados para seguir creando, porque esa es la realidad. Y para las personas que forman parte de los grupos, el link les va a quedar ahí montado para que pues revisen todas las veces que sea necesario este live, tomen nota. Por ejemplo, las personas que no pudieron estar en vivo y dejaron sus preguntas y quieren conocer la respuesta a esa pregunta, entonces tienen esa oportunidad, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, chicos, y nos vemos la siguiente semana, Dios mediante.